poner mal. Sí, sí. Y agarró la Biblia y la partió por la mitad. ¿Quieres? Y después empezó a cambiar su voz. O sea, su voz le cambió, le cambiaba su mirada, su rostro. O sea, la verdad es que fue impresionante. Yo no sé, yo no sabía qué estaba pasando. Pero lo más fuerte de esta acción fue cuando yo cerré mis ojos y estaba orando por él, empecé como un perro me ladraba aquí, así, pero así fuertemente. Entonces, pues tuve que abrir los ojos para ver dónde está el perro, ¿no? Y yo vi que todos estaban orando y dije, ah, caray, vuelvo a cerrar los ojos y sigo orando por él y oí otra vez al perro. Y entonces, ¿ves lo que está pasando? En la sombra del que estaba sentado, de vuelta, así estoy aquí, se empezó a levantar una forma como de cabra. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí en redes sociales al servicio de Cristo, en el canal Rebelde Redimidos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el Congreso Internacional de MBI, en su presencia 2024. Hoy nos encontramos con el hermano José Luis Juárez, Salcíbar, para servirles. Sí, buenas noches, hermano. Hola. ¿De dónde vienes? ¿Cómo se llama tu congregación? ¿Cómo se llama tu pastor? Yo pertenezco a la congregación MBI de las Américas en Ecatepec. Mi pastor es Miguel Ángel de León y Socorro de León. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas que vienen referente a lo del congreso. Sí. ¿Has sentido que Dios te ha hablado o te ha dado dirección específicamente durante las conferencias o tiempos de adoración? Wow, hermano, qué pregunta. Pues honestamente yo era un poco escéptico en esa parte cuando se decía que Dios te hablaba, ¿no? O sea, que Dios te podía hablar. Entonces tenía yo mucha resistencia a eso. Pero afortunadamente, gracias a Dios en su misericordia, he sentido no una voz audible, sino algo dentro de mí que me mueve y me hace reflexionar en ciertas cosas. Y casualmente hoy me pasó en el evento, en un momento de oración, que estaba un pastor orando por mi esposa y por mí. Llegó un momento en que dentro de mí sentí algo que me decía, pídeme, porque yo no me atrevía a decirle al pastor que orara por algo específico por mí, como que había un poco de resistencia. Pero cuando sentí eso dentro de mí, esa parte que me hizo sentir una voz y escuché dentro de mi ser, pídeme, rompí en llanto, brother, y fui humilde y me acerqué al pastor y le dije, pastor, ore por mí, por esta situación específica, es una cuestión de salud. Y la verdad fue extraordinario porque pues es algo que se siente dentro de tu ser. El Espíritu Santo tocó tu vida. Definitivamente es el Espíritu. Ok. ¿De qué manera esperas que este congreso fortalezca tu fe y tu caminar con Dios? Pues solo de una manera. Como dijo Pablo en su carta a Timoteo, cuando le dice, mi fin está por llegar, he librado la buena batalla y yo quiero llegar al final de mis días y decir lo mismo. He librado la buena batalla. Dios me ha permitido mantenerme fiel a Él. Solo eso. Inclusive lo veíamos en la conferencia que decía que nuestra fe estaba hecha a pedazos, ¿no? Y que había que reconstruir y levantar siempre y cuando creyendo, ¿no? Creyendo. Sí. Entonces, solo eso. Que Dios me permita mantenerme fiel a Él hasta el último día de mi existencia. Amén, así sea. ¿Hay algún mensaje o enseñanza en particular que haya tocado tu corazón en este punto? Pues sí, muchas, pero para tomar alguna, Dios es tan lleno de misericordia y amor que la palabra que dice que para los que creemos en Él, todo obra para bien, definitivamente es una gran verdad.
Porque aunque estemos pasando por tribulaciones y por pruebas difíciles, que esa es la carrera de la fe, está llena de pruebas, solamente es con un propósito. Dios quiere ver en nosotros que realmente hay un amor total de mí hacia Él. Solamente eso. Amén. ¿Qué desafíos espirituales o personales trajiste contigo a este congreso y cómo has visto a Dios obrar en tu vida o en tu familia? Pues específicamente a este congreso no traigo así como una expectativa. Pero lo que sí te puedo decir es que gracias a Dios, hoy mi familia ha sido restaurada por el proceso que Dios nos ha permitido tener dentro de la iglesia y cómo Él ha ido transformando tanto mi forma de pensar y sentir como el de mi esposa y mi familia. Y hoy te puedo decir, como dijo Josué, yo y mi casa servimos al Señor. Amén. Así sea. ¿Podrías compartir un testimonio o experiencia personal que hayas vivido durante este congreso? Aunque todavía no termina, pero ¿qué experiencia podrías compartirnos ahorita? Pues lo que te podría compartir de esta parte que he tomado en el Congreso es que Dios me reafirma que Él está conmigo en cada momento. Me reafirma que Él es fiel, aunque a veces yo no sea fiel, aunque a veces yo tenga fallas, aunque a veces tome decisiones incorrectas, aunque a veces caiga en pecado. Dios me dice, yo estoy contigo. Amén, amén. Pues gracias, hermanos. Estamos seguros que lo que compartiste hoy será una bendición para todos, tanto para ti, para mí, para la congregación, porque este mensaje va a llegar a ellos. Y gracias por tomarte este tiempo para estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados por lo que Dios puede hacer a través de Él, hacia ti, de tu familia y de tu congregación. Seguimos Amén. aquí conectados. Dios los bendiga. Bye. Está Y perfecto. vi vaya a dormir. No se les ve unas luces. Y nada más lo único que oí que dijo Edmundo, pero así muy Un claro. nombre. Y le dije, ¿qué pasó, Pelos? Ahí no está el Pelos. Y le fui a buscar y estaba dormido en su cuarto. Y yo dije, esto no fue. O sea, lo oí muy, Sí. muy fuerte. La segunda vez me pasó lo mismo. Y la tercera vez, la segunda vez dije, tengo que decir, aquí, estoy aquí, ¿qué es lo que quieres? Como dice la palabra, ¿no? Sí. Y ya no me ha pasado la tercera vez. Sí, yo no sabía eso, yo solo sentí eso que me decía, habla. Entonces, cuando veo que no había nadie cerca, yo dije, bueno, ¿qué pasa? Entonces, volví a sentir esa voz interna que me decía, habla, pero después me dijo, habla, pero de mí. Y entonces fue cuando entendí. O sea, porque te digo, me estaba yo adornando en el tema, entonces dije, no, tengo que hablar de mí, tengo que hablar de él. Y entonces dije, bueno, pues entonces yo hablo desde chiquito, pero entonces voy a hablar ahora, pero de Dios. ¿Ya empezamos? Ya desde hace rato. Es que estábamos en Amistad Cristiana y era un día miércoles, va muy poca gente. Y yo estaba detrás de un joven y cuando dicen ora por ellos empiezas a orar. Pero yo vi que se empezó a poner mal y agarró la Biblia y la partió por la mitad. O sea, te das cuenta la fuerza. O sea, tú no puedes comprar una Biblia a la mitad. Ajá. Entonces la partió así y automáticamente cuando vi que empezó así a gritar y a ponerse mal, lo que hice yo fue abrazarlo por atrás, porque la audiencia se espanta, la gente se espanta, todos los hermanos. Entonces lo que hice fue abrazarlo y llevarlo para la parte de atrás, porque como ya han pasado varias situaciones de esas, la demás gente ora por ellos. Sí, claro. Bueno, los pastores, los que se acercan. Entonces cuando me lo llevo para atrás y lo sacamos, hay una parte donde se puede poner, empezaron a orar por él y todo eso, y pues bueno, él se calmó, y yo ya nada más se reía, como que no sabía qué había pasado. Pero ya después yo me puse a meditar,
¿Y de dónde yo agarré fuerzas para agarrarlo? Porque si él tenía unas fuerzas para romper la Biblia, obviamente que tiene unas fuerzas para quitarse mi presión, ¿no? Claro. Le pusimos el endemoniado de Coyuya. Porque decía que venía caminando desde el metro Coyuya buscando exactamente ese lugar, la congregación. Un joven ahí como de unos 28 años, 26 años. Jamás había yo tenido una experiencia de ese tipo y te digo, yo he sido un poco escéptico en la vida de esas cosas, pero ese día sí pasó algo muy fuerte. Este muchacho primero dijo que venía caminando, venía muy cansado, que venía buscando la congre, que quería acercarse a Dios. Entonces ya el pastor empezó a hablar con él y le dijo, ¿qué quieres? Y después empezó a cambiar su voz. O sea, su voz le cambió, le cambiaba su mirada, su rostro. O sea, la verdad es que fue impresionante. Yo no sabía qué estaba pasando. Sino cuando este tipo empieza a cambiar la voz y el pastor le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres cambiar? Y se empieza a burlar. O sea, una burla, o sea, escalofriante, ja, 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 y no sé qué, y otras palabras raras, ¿no? Yo lo único que hice fue ponerme a orar, o sea, dentro de mí ponerme a orar. Yo jamás lo toqué, pero yo decía, no sé qué va a pasar, no sé. La verdad sí tenía miedo, humanamente, porque nunca había pasado algo así. Pero y escuchaba mucho ruido atrás de mí, como que estaban volteando todas las cosas, o sea, un ruido espantoso y viendo a este cuate a ver qué hacía. Cuando el pastor empezó a darle palabra, este tipo salió corriendo, se fue, pero sí fue algo tremendo. Ver cómo le cambiaba la cara. Cómo le cambiaba la voz y cómo los ojos le cambiaban así, eso es tremendo. Pero, gritando, ayúdame, quiero, o sea, busco a Dios y no sé qué. Y se acercó el pastor y fue cuando lo contuvo y pasó todo eso. Algo dentro de esa persona sí buscaba a Dios, pero era más fuerte lo que él traía porque lo tenía atrapado. O sea, la voz que hizo, o sea, fue una voz macabra, o sea... Sí, no, sí, horrible. Pero definitivamente este muchacho andaba en algo metido o no sé y no pudo y no quiso realmente la ayuda. Lo que empezó fue a maldecir. Entonces no, se le repelió, o sea, espiritualmente nadie sabíamos qué hacer. Miguel ya yo creo que identificó al pastor y ya lo confrontó y se fue. Yo trabajé 3 años en AA. Y la verdad tuvimos experiencias tremendas. Cosas que se ven en Hollywood y que crees que se quedan en Hollywood y que son inventadas, pero son reales. Recuerdo que una vez estaba orando por un grupo, estaban todos levantados, estábamos orando, estaban cantando y empecé a orar por cada uno de ellos. Una de estas fue de que cuando empecé a orar por uno, el tercero que todavía faltaba, se me enchamucó. Se empezó a gritar y empezó a hacer todo. Entonces ya cuando me acerco a él y lo empiezo a ver en su rostro, como dice José Luis, estaba desconfigurada su cara. Claro. Haz de cuenta que se veía como una gárgola. Y su voz fuerte, ¿no? Y entonces haz de cuenta cuando yo vi eso, pues es muy impresionante cuando es tu primera vez. Entonces la verdad sí sentí cómo mi cuerpo se estremeció, pero al momento dije, no, Dios está conmigo, no hay nadie más fuerte afuera que lo que hay conmigo dentro, que es el Espíritu Santo. Y empecé a orar más fuerte y levanté más la voz. Y los chavos que estaban alrededor del círculo se dieron cuenta también. Y entonces los que ya conocían más de la palabra, los que ya tenían la intención de conocer y de caminar en Cristo, pues empezaron a orar. Y este chico, pues sí, en verdad sí se volvió a tomar normalidad, pero yo hasta me acuerdo que hasta me agachaba así para ver si estaba viendo realmente la cara que yo estaba entendiendo. Claro. ¿No? Porque estás orando para así y cuando vi, me agachaba y
O sea, si es su cara, Sí, es y impresionante. si era su cara, o sea, algo en realidad que cuando lo ves por primera vez, te impacta, ¿no? Y en una de otras tantas que estuvimos en un doble A, que acaban de traer una persona, un señor muy grande, y venía como alcoholizado, y lo pusieron ahí en un rincón. Y entonces estábamos orando todos y yo les dije a los chicos, dirijamos nuestras manos hacia él y vamos a orar por él porque acaba de llegar. Entonces en la oración estaba diciendo pues que lo rodearán los arcángeles, los ángeles, ¿no? Y lo protegieran y todo. Y él empezó a mirar hacia arriba y empezó a gritar, no, 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 no. Obviamente iba un poco alcoholizado o quizás drogado. Pero lo más fuerte de esta acción fue cuando yo cerré mis ojos y estaba orando por él, empecé como un perro me ladraba aquí, así, pero así fuertemente. Entonces, pues tuve que abrir los ojos para ver dónde está el perro, ¿no? Y yo vi que todos estaban orando y dije, ah, caray, vuelvo a cerrar los ojos y sigo orando por él y oí otra vez al perro. Pero que me hace así, ¿no? Y dije, no, esto no es natural, ¿no? Claro que no. Entonces empecé a reprender, porque ya es una oración de reprensión, empecé a reprender y a hacer guerra espiritual, lo que conocemos como guerra espiritual. Y pues ya se terminó de orar y todo. Y ya les pregunté a los chicos, oigan, ¿de casualidad no oyeron un perro? No, no oímos un perro. O sea, nada más la experiencia era para mí, que estaba orando por ellos y por el que estaba llegando. No, fue fuerte. Y ya de ahí habiendo muchas experiencias con él, también hubo unas experiencias fuertísimas, pero así. Un tipo que estaba mal, que hablaba así y no hablaba. O sea, no hablaba. Ajá. Y entonces cuando empiezo a hablar y a orar por él y todo, se cruza de pies y empieza a platicar conmigo. Y yo dije, pues ha de ser líder aquí porque pues todos se quedaron callados viéndolo, ¿no? Y ya me empezó a contestar y a preguntar todo lo que le decía. Y entonces ya termina la sesión y todo, y entonces pues yo veo que su actitud cambia, ¿no? Y me dicen los compañeros, bueno, me decían, pastor, es que él no habla y tiene contracciones. Así lo trajeron porque tiene contracciones, no se puede contener y no habla. Y cuando yo hablé con él, me habló y se cruzó el pie así y empezó a hablar conmigo. Entonces, cuando tú te pones a pensar en las cuestiones espirituales, dices, pues bueno, me sentí respaldado porque de alguna manera se manifestó, pero nunca me agredió, nunca me dijo nada, ¿no? Pero hubieras visto la cara de todos los demás, estaban incrédulos de lo que había pasado. Sí, pero pues como yo ni lo sentí, ni sabía cómo estaba, yo lo vi normal, ¿no? En ese momento el hijo estaba orando y yo iba con un chaparrito que se llamaba Juan. ¿Era Juan? Y y entonces pasó mi hijo a orar por ellos. Y cuando de momentos le digo a Juanito, ¿ves lo que está pasando? En la sombra del que estaba sentado, de vuelta, así estoy aquí, se empezó a levantar una forma como de cabra. Y entonces le digo, Juanito, ve lo que está pasando. Y se queda así nada más. Y empezamos a orar. Y ya mejor se quedó callado esa persona. Y él siguió orando, nunca se dio cuenta de lo que pasó. Pero en la sombra se vio así como se levantó. Él estaba así tratando de hablar con él. Y se ve en la sombra así como era como una cabra o algo así. Y yo cuando lo vi le digo, Juanito, ve lo que está pasando, ¿no? Pues porque tienes que estar siempre. ¿Quién te prepara para eso? Y y pues es impactante ver eso, ¿no? O sea, sí sientes esa sensación de algo no está bien, pero sí tienes la fortaleza Claro. de Dios, ¿no? De tu vida. Y ya fue cuando ya dejó de hablar y como que se hizo así y el hijo siguió predicando, dando la palabra y todo, pero yo entendí una cosa que él era muy pequeño, era muy chico. O
sea, tenía a Dios y todo en su corazón, pero sí había cosas que sí lo rebasaban, ¿no? Claro. Cosas que a lo mejor inocentemente puedes caer, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo dije, él ya no me vuelve a acompañar a estos lugares, ¿no? Y ya ni quería tampoco. Entonces así lo dejamos porque sí dije, Es una no. situación que, pues, nadie Y está algo preparado muy para curioso, comprenderlo. que ahí empezaban a venir diferentes situaciones, ¿no? En su vida, cambios, todo. Y luego todavía que vamos a una feria de Chapultepec, la conocían la que vivía antes, que estaba en la casa de los monstruos, Sí, ¿no? y que se disfrazaban. Me dijeron a mí en un triángulo así, en una estrella, que me pusiera ahí, pero hablaba así feo. Le dije, no, yo no voy a poner. Y ahí le dijeron, ponte tú ahí, pero hablaba así bien feo, ponte ahí. Y empezó así varias cosas y yo dije, yo no hice nada. Yo no hice nada. Es que a veces Era sin para saber, haberlo ¿no? jalado y dicho, no, A veces todo es un engaño. Inconscientemente te prestas a abrir puertas Abrir puertas. y pues desgraciadamente por la ignorancia de lo que está pasando, pues se predispone para que haya intervención satánica, no es otra cosa más que eso. Es muy engañoso el enemigo.